Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactic. Bienvenidos a Proactívate. Es hora de proactivarse, de poder disfrutar a través de nuestros distinguidos invitados de sus experiencias profesionales, casos de aprendizaje, anécdotas, historias y todo el valor agregado que cada uno de ellos nos brinda en este programa de aprendizaje. Gracias a todos los que están conectados a través de nuestras diversas redes. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, también por LinkedIn, y que esta entrevista estará publicada en nuestro canal de YouTube, Proactívate Oficial, con Francisco Duarte, a partir de esta misma tarde. Así que gracias a todos por esa conexión. Como ustedes saben, Proacti ha venido desarrollando 3 grandes líneas de acción que siempre nos gusta mencionarlas al principio de este programa. Liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Esas son las 3 grandes áreas que hemos venido desarrollando en los últimos años y profundizando nuestra experticia y nuestro aprendizaje sobre las mismas y ofertando a las empresas pues justamente programas de educación corporativa que responden a cada uno de estos programas. Bueno, también les recordamos suscribirse o seguir nuestras redes sociales. En LinkedIn somos Proacti y en Facebook soy Francisco Duarte. También tenemos el canal de YouTube, @Proactívate Oficial, y por ahí también nos pueden ubicar. Cualquier información que requieran sobre nuestros programas a través de @InfoProactic y podrán ser atendidos por nuestra querida Silvia Rodríguez. Bueno, el día de hoy el invitado es un invitado muy especial. Vive en una ciudad maravillosa, ubicada en Canadá, en Toronto. A todas las personas que escucho hablar de Toronto me dicen que justamente es una ciudad muy agradable y justamente nuestro invitado vive con su familia allá. Él es de profesión administrador. También actualmente es el CEO de Marketing Impact Ltd, que es una compañía justamente de todo dedicado a todo lo que es el merchandising y todo lo que es la distribución de estanterías y de suministros para poder hacer este proceso. Tiene un máster de la universidad también en Canadá y ofrece esta compañía la más completa gama de productos, servicios, etcétera, para la aplicación minorista, ¿no? Alex pues ha tenido también una trayectoria importante en una organización que es la Cámara Junior y ha tenido un desempeño bastante reconocido en esa cámara. Así que bueno, sin más preámbulo, bienvenido Alex Viloria a Proactívate. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. El micrófono está de tu parte. Gracias, Francisco, por la invitación y a todos los que nos están escuchando, viendo, pues bienvenidos a esta charla o esto que vamos a compartir un poco sobre el tema, ¿no? De liderazgo de equipos multifuncionales. Cuando Francisco y yo comentábamos un poco, bueno, qué podemos compartir con la audiencia que sea relevante y que los pueda ayudar a tener nuevas ideas, a que tenga a aprender algo, pues creo que ese es un tema que yo me he desarrollado por muchos años a lo largo de las distintas empresas que he estado y que casualmente comenzó mucho de esta experiencia y de ese conocimiento a través de la Cámara Junior, ¿no? Que si bien no es una empresa, es una organización que te permite desarrollar esas habilidades de liderazgo. Así que creo que es un tema en el que me apasiona mucho, que lo trabajo y lo vivo día a día acá en la empresa
y bien interesado para ver qué quieres que compartamos y qué preguntas tienes para así compartir eso con el equipo. Pero de más está decir, muy agradecido, es un honor para mí participar en tu programa y poder ayudar a otros, ¿no? Mi objetivo hoy será que alguna pequeñita idea o algún pequeño conocimiento, pues le genere algo después de nuestra charla de hoy. Así es, Alex, exactamente. Y justamente es el valor agregado que Proactívate brinda a nuestros invitados y a las personas que se conectan con este espacio de aprendizaje. Alex, ¿cuál es la diferencia del liderazgo de equipos multifuncionales a el liderazgo de equipos unifuncionales? Bueno, yo creo que la misma palabra, yo no soy experto en semántica o experto en eso, pero la misma palabra te lo indica de alguna manera que cuando uno trabaja con equipos multifuncionales, está trabajando con personas que trabajan en distintas disciplinas. Versus cuando trabajas con equipo unifuncional, está dedicado a una sola disciplina, ¿no? Es muy común cuando uno está, por ejemplo, manejando un proyecto que para realizar un proyecto necesitas a alguien de finanzas, alguien de operaciones, alguien de logística o alguien de legales, si es el caso, ¿no? Entonces ahí estás trabajando con un equipo que trabajan y son especialistas en distintas disciplinas. En mi experiencia y escuchándote, cada persona de una determinada unidad muchas veces considera que su unidad es la mejor de la empresa o que su unidad es la más importante para la empresa. Entonces, el jefe del departamento de finanzas piensa que, bueno, sin él, pues la empresa no va a poder funcionar y así consecutivamente. La pregunta es, ¿cómo has hecho tú para superar esos obstáculos de las diversas personas que conforman un equipo multifuncional que pertenecen a diversas áreas y cómo has logrado integrarlo? Es excelente pregunta y voy un poco más allá de la pregunta que me haces. No solo es que las personas se sientan o puedan creer que son los más importantes en un determinado momento, sino también cómo ellos se sienten parte de un equipo. Al final del día lo que estamos trabajando, lo que estamos hablando acá es trabajar en un equipo, ¿right? Y entonces de esa manera superar esos obstáculos los superas cuando cada quien tiene un rol bien claro y definido, ¿no? Y lo que sucede más comúnmente es que dependiendo del tipo de proyecto o dependiendo de la tarea o el objetivo que quieres lograr, tienes áreas que son más relevantes y más importantes, ¿no? Pero nunca es lo mismo, ¿no? Te hago un ejemplo. Si yo estoy lanzando un proyecto, un nuevo producto al mercado, probablemente el equipo de desarrollo, de innovación o mis diseñadores tienen más relevancia que la persona de legales. Pero el de legal cumple un rol importante si queremos que este nuevo producto lo vayamos a patentar, ¿no? O patentar el proceso. No es determinante ese rol, pero es importante a la hora de hacerlo. Entonces, creo que la forma que uno supera estos obstáculos o esto de que alguien quiera sentirse o creer que es el más importante para un proyecto, pasan por tener bien claro cuál es el rol y qué es lo que se espera de cada uno en cada uno de los proyectos. Bien, y me pregunto esto también, Alex, cuando hablamos de equipos multifuncionales, ¿pueden ser aplicadas las mismas estrategias de liderazgo para un equipo multifuncional de manera presencial que de manera remota? Hoy en día, y yo creo que COVID nos ha demostrado de alguna manera, nos demostró eso, cómo podemos ser inclusive hasta más efectivos trabajando remotamente.
I think, a veces mi cabeza pasa al inglés, pero eh, el, el trabajo, el trabajo al final del día de un equipo multifuncional necesita de que cada quien esté involucrado, de que cada quien esté eh, participando activamente. Hoy en día está demostrado que no importa si eso es presencial, si está aquí, está en la India, o está en Argentina, o está en Canadá. Eh, eh, hay retos y desafíos diferentes cuando tienes a todas las personas en una sala versus cuando tienes personas desperdigadas en distintas ubicaciones. Pero eso es muy normal hoy, ya se venía trabajando desde hace tiempo, pero COVID como que lo ha exponenciado mayormente a hacerlo. Así que a tu pregunta, hay diferencias. Creo que no debería existir ninguna diferencia. Hay desafíos de cómo integrar, creo que el desafío principal es cómo integrar a esas personas que están uniéndose a un equipo de trabajo de forma remota. Y estar claro de que tener ciertas reglas de juego desde el comienzo cuando se está trabajando en el proyecto, de cómo es la participación y cómo es el respeto entre una y otra a la hora de seguir las reuniones es fundamental. Ya. ¿Y cuáles son esos riesgos principales de querer liderar una organización basada en equipos multifuncionales? Bueno, hoy en día y por muchos años está claro de que tener que generar ideas y generar puntos de vista y lograr un consenso entre diversas personas ayudan a generar una mejor decisión y a lograr de mejor manera un objetivo. Eso no es distinto para un equipo multifuncional o para un equipo unifuncional. Aplica para los dos. Pero es más relevante a la hora de trabajar con un equipo multifuncional, sobre todo para el líder, para el que está liderizando ese equipo, porque normalmente ese líder de ese equipo multifuncional probablemente tenga la expertise o tenga la experiencia en una o dos áreas, pero es fundamental el rol que cada una de las áreas involucra. Entonces, el riesgo que existe es que alguien de un área funcional no participe activamente, alguien se quede callado o no participe de alguna manera, decir, yo estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto. Esa conjunción de todos los puntos de vista y de la experiencia que cada quien tiene en esa disciplina, lo que contribuye añade valor para que se consigan los objetivos y un mejor resultado. Ya. ¿Y cómo, en tu caso, has logrado liderar equipos multifuncionales y poder promover en ellos la creatividad y la innovación? ¿Nos puedes comentar acerca de algunas estrategias que hayas utilizado para promover este tema de creatividad e innovación? Ya aprendí muchas de esas estrategias de la Cámara Junior, ¿no? Precisamente. Pero hay muchas técnicas que existen para desarrollar la creatividad. De nuevo, un primer punto importante acá es establecer reglas claras desde el comienzo. Siempre lo que me ha gustado a mí es que cada vez que hay un proyecto o algo relevante que estamos trabajando en un equipo multifuncional, hacemos lo que llamamos un kick-off en inglés, ¿no? Hacemos una primera reunión, Lanzamiento. como un lanzamiento entre todo el grupo donde dejamos todo establecido bien claro, los roles, cuáles son los objetivos que queremos lograr y qué es lo que se espera de cada quien para ello, ¿no? Y empiezan a designarse roles dentro de ese equipo. Hay alguien que puede, por ejemplo, tomar las minutas y hacerle seguimiento a las cosas.
alguien es el que puede ser el que va a estar todo el tiempo haciendo las preguntas para clarificar, o alguien que tenga el rol de resumir lo que se ha ido trabajando, ¿no? Ahora, complementando eso, la otra parte importante para desarrollar la creatividad es queda establecido en esas reglas, que nadie se quede callado, por ejemplo. Alguien que tenga una idea, por mucho que sea diferente o contraria a la que se tiene, es importante que desarrolle esa idea y la exponga. Reglas también que son básicas para poner es no truncar cuando alguien dice o difiere o está en contra de una posición. De una manera respetuosa, poder emitir una opinión que es diferente a de los otros, porque si alguien dice, no, eso no lo podemos aplicar, ahí estás truncando rápidamente la creatividad. Y dependiendo del proyecto, también puedes generar sesiones de trabajo específicas para creatividad e innovación. Y para eso hay muchas técnicas que se pueden usar. Yo las que más he usado es designar una reunión especial con un objetivo puntual dentro del proyecto. El objetivo que queremos lograr es A, B o C. Ponemos a todo el equipo en una sala, sea física o virtual, y empezamos a trabajar en lograr los objetivos. Trabajamos mucho con boards en las paredes, con post-it notes, en la empresa anterior que yo trabajaba, que era General Mills, teníamos un proceso que lo llamamos I3, ¿no? Que era ideación, innovación, inferencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, estábamos cómo ir desarrollando a través de específicos pasos y tácticas, crear o desarrollar ideas. Pero al final del día, lo más importante, Francisco, en los equipos, para que ellos se sientan libres de proveer ideas y generar la creatividad, es no truncar y manejar respetuosamente cómo alguien difiere del grupo. Y fíjate qué importante eso que planteas, Alex, porque justamente quiero preguntarte cómo has hecho para manejar los conflictos, porque a pesar de que puedes establecer reglas claras del juego, a pesar de que puede haber incluso un buen ambiente o un buen clima laboral, el conflicto es inevitable. Entonces, ¿qué hace Alex Viloria para disolver o para solucionar algún conflicto que se presente en un equipo multifuncional? Sí. Fundamental. En cualquier equipo de trabajo también, y más que todo en los funcionales, sobre todo cuando tienes personas de personalidad fuerte o de tonos de voz altos, etcétera, es importante manejar los conflictos. Yo siempre he pensado que, por otro lado, siempre es necesario un conflicto en los equipos para generar buenas decisiones, pero son conflictos medidos, son conflictos de alguna manera manejables en la organización, porque te ayuda a pensar, ¿no? Te ayuda a generar una mejor recomendación o una mejor decisión. Pero lo que estás preguntando en específico, cuando se genera uno de esos conflictos que no son positivos, sino conflictos negativos, ¿no? Porque hay algo personal entre dos personas, o hay algo, hay historia entre alguien del equipo, o alguien está muy en desacuerdo con eso. O hay celos profesionales también. O hay celos profesionales, exactamente. Pienso que dos cosas siempre he manejado. Uno, siempre me he manejado muy respetuoso, y cuando alguien está y ese conflicto pasa de ser de simplemente un conflicto a irrespetar a otras personas, le doy un parado, como decimos en criollo, ¿no? Hay que ponerle un parado, no hay que dejar eso seguir, porque entonces se cuestiona tu liderazgo para manejar eso. Entonces, lo primero es que hay que atajar eso a tiempo para que no se expanda, ¿no? Eso es lo primero que hago. Y segundo, si es necesario,
paro la reunión y traigo a la persona o a las partes a tener una reunión en privada con ellos. Yo trato mucho con los equipos de trabajo de regañar o de minimizar el trabajo de alguien por algún error que haya hecho, ¿no? Creo que es importante decírselo, pero hay veces que hay que decirlo en privado más que en público, ¿no? Por eso cuando se genera un conflicto, dependiendo de la magnitud, hay que, por un lado, hacerle un parado, atajarlo rápidamente, y segundo, si es necesario, manejarlo en privado para que eso no pase a mayores. Tengo la sensación de que en el trabajo de liderazgo de equipos multifuncionales, el compromiso al inicio relativamente es alto. Si el equipo está entusiasmado, está motivado por el proyecto, por la iniciativa o por lo novedoso, ¿verdad? De la forma de trabajo en un equipo multifuncional, pero a la larga comienza a decaer. ¿Cuáles son las principales causas de la falta de compromiso de los miembros de un equipo multifuncional? La causa que yo he visto más común en eso es que las dos causas más. Una, que a veces los proyectos son muy largos, ¿no? Y al ser muy largos, es natural que con el tiempo el entusiasmo se vaya disminuyendo, ¿no? Y por otro lado, es que no, el proyecto es tan complejo que algunas veces pareciera que no estamos avanzando, ¿no? Que no estamos moviendo. Esas son las dos causas que yo he visto más cuando se presentan dificultades y las personas no saben cómo avanzar, y segundo, cuando los proyectos son muy largos. Lo que yo trato con los proyectos es, aunque sea un proyecto muy largo o pequeño, trato de hacer dos cosas. Uno, dividirlo en pequeñas partes, el proyecto, más cortos, con objetivos claros, que le permita mantener ese entusiasmo. Correcto. Y porque al momento que logras un objetivo de 10 que tienes en un proyecto largo, la gente mantiene ese entusiasmo y sigue trabajando al siguiente paso. Entonces, pasé el primer paso, voy al segundo. Entonces, como que ese entusiasmo cada vez que vas logrando uno de esos objetivos. Y algo fundamental para mantener el entusiasmo es celebrar los logros que se van teniendo. Entonces, es esa conjunción de dos cosas. De un proyecto muy largo, lo haces más pequeño, con objetivos claros, y cuando logras el objetivo, lo celebras y vas al siguiente. Eso te ayuda a mantener ese como una ola, ¿no? Siempre te va a bajar, aunque sean periodos más cortos, el entusiasmo se va a bajar un poco. Y cuando tienes dificultades para lograr un objetivo, la técnica o digamos lo que yo más he trabajado es a veces solicitar ayuda, ¿no? Tenemos esta dificultad, no avanzamos, vamos a buscar a alguien que haya pasado por esta situación, vamos a buscar a alguien que sea experto, o hacemos una sesión de innovación o de creatividad para tratar de buscar una solución al problema que te permita de alguna manera encarrilar nuevamente el proyecto, ¿no? Claro. Fíjate que importante todo eso que planteas. Y aquí, haciendo mención de lo que planteas, Alex, hacía mención de la necesidad de celebrar los logros, y también hacía mención que en el caso de los conflictos, muchas veces pues, personas que tienen un tono de voz alto lo generan. Y entonces aquí hemos encontrado una solución, Alex, en esas dos aparentemente contradictorias cosas, ¿verdad? Y es que entonces colocamos a las personas que tienen ese tono de voz alto, aquí varios que tienen esa característica de la voz, no vamos a tener quizás la oportunidad de escucharlos hoy, pero algún día te prometo que podemos invitarlos a algún concierto de tenores, bajos, hay varias tonalidades.
Y entonces la celebración pues se transforma en justamente esas personas con ese tono de voz alto, en vez de estar utilizándolo para temas de carácter coercitivo o correctivo, pues entonces se expresan a través de una canción, ¿no? Y de esa manera pues es utilizada esa sinergia, ¿no? No, eso es en broma, Alex, ¿no? Lo que estoy... No, yo lo tengo, yo sé, y dentro acá, dentro del Zoom, acá lo tengo acá de primerito arriba a la izquierda, es uno de ellos Sí, que que actúa lo de conoce, esa que lo manera, conoce, ¿no? ¿verdad? Y sí, su nombre empieza por A y su apellido por C, y él sabe muy bien quién es que está ahí, ¿no? Eh, Así es. Entonces, fíjate, ¿cuáles son las mejores recompensas que tú has aprendido o has aplicado para un equipo multifuncional? Oh, hay de todo. Aquí, Francisco, aquí podemos escribir casi que un libro de cómo recompensar y celebrar. Ya. Te diría que los pudiésemos agrupar en tres partes, ¿no? Hay una parte que en muchos casos es muy eficiente y ayuda mucho, que es la parte de compensación, ¿no? La parte de sueldos, de bonos o algo de eso, dependiendo de cómo es el proyecto, dependiendo de la magnitud de lo que se está logrando. Entonces, siempre la parte compensación con dinero es un componente siempre a evaluar. Eh, la otra parte es las cosas simples, ¿no? La cosa simple. Lo que siempre hemos conversado, una palmadita en la espalda, ¿no? Una palmadita en la espalda es importante para decir buen trabajo, lo hiciste muy bien, gracias por tu contribución en esto, me encantó esa idea, etcétera. Esos pequeños detalles ayudan mucho en la parte de este tema. Y la tercera parte es la celebración en grupo. ¿Mm? Eh, Porque al final del día estamos hablando de eso, ¿no? Es el equipo, ¿no? Esto no es el logro de una persona o el logro del líder, es el logro del equipo. Entonces, es fundamental que cualquier cosa que se haga en grupo, ¿no? Y se celebre todo el equipo de trabajo. Y empezando por la parte de la compensación, no estaría bien o no sería ideal que solamente si hay 10 personas en el equipo multifuncional, solamente 2 reciban una compensación por ello, ¿no? Debería ser todo. Entonces, ese aspecto de compensación, ese aspecto de celebrarlo en grupo, pero sobre todo esos pequeños detalles llevan mucho, ayudan mucho en la cohesión y en los logros de objetivos. Ya. En el chat, Arnaldo González, que es una persona que también participa frecuentemente aquí en Proactívate, tiene una pregunta y yo preferiría que él le hiciera directamente. Adelante, Arnaldo. Hola Francisco, hola Alex, encantado de Hola, Arnaldo, un conocerte. placer. Placer, sí. Fíjate Alex, es una pregunta que yo hago de manera repetida porque me parece interesante sobre todo tener criterios de especialistas, en tu caso por supuesto. ¿Bajo qué criterio tú seleccionas los miembros de un equipo multifuncional? Me encantaría ver tu criterio en ese sentido, por favor. Eh, Gracias Francisco, gracias Alex. Gracias. Gracias por la pregunta, Arnaldo. Y es excelente pregunta y te digo por qué, por dos motivos, ¿no? Porque ojalá, ojalá en todas las ocasiones uno pudiese seleccionar el equipo con que va a trabajar, ¿ok? Y esa es la primera parte de cómo pienso en responder tu pregunta. Pero lamentablemente no es así, sobre todo cuando está uno en una empresa grande o mediana, ya hay un equipo de trabajo allí, ¿no? Y de alguna manera han seleccionado a uno para liderar ese equipo funcional y te viene impuesto de alguna manera en muchos casos, ¿no? Esta es la persona de finanzas que va a trabajar contigo y te viene impuesto no porque alguien te diga, esta es la persona. En empresas medianas y pequeñas es la única persona que hay de finanzas, entonces no tienes opción muchas veces
para eso. Entonces, es muy distinto a tu pregunta cuando escoger a tu equipo para liderar un proyecto o llevar a cabo alguna tarea versus cuando no tienes opción. ¿No? Entonces la respuesta es diferente o las acciones que tú generas son diferentes. ¿No? Cuando tú tienes un equipo que está dado para ti, porque esas son las condiciones que existen, pues una de tus tareas principales es entender a cada uno de ellos, ¿no? Cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y se hace más importante todavía tener en esa reunión de kick-off o de lanzamiento, muchas veces haces actividades para que el equipo se conozca, ¿no? Y inclusive hasta el punto de ver qué es las cosas que son sus fortalezas y cuáles son sus áreas débiles o de oportunidad. Entonces, eso te aplica para las dos, pero es más importante a mi modo de ver cuando tienes personas que están de alguna manera impuestas por la circunstancia o por tu jefe o por alguien para trabajar. Ahora, la otra parte de cómo abordar tu pregunta es cuando tú tienes esa opción de escoger a tu equipo. Pienso que hay dos criterios que yo siempre uso. Uno, diversidad de pensamiento. ¿Okay? Al final del día lo que estamos buscando es lograr un objetivo común, pero necesitamos diferentes puntos de vista. Si mi equipo de trabajo piensa igual como Alex, a lo mejor no necesito un equipo de trabajo porque ya yo sé cómo pienso de alguna manera. Entonces, diversidad de pensamiento, experiencias diferentes en el pasado. Lo que queremos es traer esa diversidad sobre la mesa para tener una mejor decisión y lograr un mejor objetivo. Entonces, diversidad es número uno. El número dos, te diría que tiene que ver con los requerimientos que tiene ese proyecto en específico, ¿no? Entonces, al ejemplo que había dado antes, si queremos hacer un nuevo producto, estamos trabajando nosotros acá en desarrollar un nuevo producto en el que yo tengo diseñadores industriales, pero este nuevo producto yo voy a necesitar a alguien que sea experto en ingeniería mecánica, porque el producto que estamos desarrollando tiene muchas partes que están relacionadas con la ingeniería mecánica. Entonces, no estaría bien para mí traer a alguien que es un ingeniero industrial o inclusive el diseñador industrial no me sirve acá. Tengo que estar muy claro de cuáles son las necesidades de este proyecto y traer las personas que están adecuadas para eso. Entonces, esas son las dos partes que yo pienso cuando tú puedes desarrollar un equipo, es asegurarte que al tú desarrollar esto, tienes el equipo, al tú conformar el equipo, tienes la diversidad necesaria, pero también tienes el expertise necesario. Lo peor una de las cosas peores que te puede pasar en un equipo es que conformes un equipo y tengas un gap, tengas una falencia en el equipo que te va a dificultar hacer el trabajo, ¿no? Otro de los ejemplos que decía es, si queremos desarrollar este producto nuevo y queremos patentarlo, con seguridad necesito tener a alguien ahí involucrado del área legal, ¿no? Aunque esa persona no sea experta en el área de desarrollar patentes, es alguien que puede tener la habilidad de buscar a las personas o a los equipos de patentes necesarios para allá. Pero entonces necesito a esa persona de legales involucrada en este proyecto. Ya, gracias, Arnaldo, por la pregunta y a ti, Muy Alex, buena pregunta, sí. Gracias, Alex. Gracias. Alex, fíjate, ¿qué privilegias a la hora de seleccionar o a la hora de valorar un programa de capacitación corporativa
¿qué es lo dirigido a mandos medios, sobre todo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tú tomas en cuenta? ¿Qué es lo que tú, para evaluar y para poder decidir al respecto, qué criterios utilizas o qué prefieres tomar en cuenta? Fíjate, he pasado por varios tipos de empresas, de las empresas multinacionales muy grandes hasta empresas familiares bien pequeñas. Y hoy en día estoy en una empresa mediana. Y dependiendo de las circunstancias, dependiendo del tipo de empresa, hay que adaptarse, ¿no? Te diría que mientras más pequeña es la empresa, lo que yo buscaría en un programa de capacitación es esa combinación de teoría y práctica. ¿Mm? Es decir, mucho de lo que nosotros desarrollamos acá es trabajar con los equipos que aprendan una teoría, pero que tengan la capacidad de aplicarla. ¿Mm? Ese te diría que es lo principal que nosotros buscamos. Porque la teoría a veces simplemente la puedes leer en un libro. ¿Okay? La teoría la puedes ver en un video, tantos videos que hay ahí. O puedes enviarlo a un curso afuera o interno. Pero creo que es la aplicación de esa teoría es donde se genera el valor agregado, ¿no? Entonces, esas capacitaciones tienen que tener esa unión, tener esa unión. Yo te doy esta teoría, estos son los modelos o esto es lo que se quiere hacer, hagamos un ejemplo. Así E idealmente es con ejemplos de la propia empresa, ¿no? Más que con ejemplos de que se aplicó en otro lado. Eso lo veo como, lo sigo viendo como parte de la teoría, ¿no? Esto lo aplicó, pero tengo que ver ahora cómo yo aplico esa teoría Así es. y ese conocimiento que he adquirido, cómo lo adapto a mis procesos, cómo lo adapto a mis equipos de trabajo que tengo. Para mí esa es la clave, esa combinación de teoría y la aplicación de esa teoría y modelos en la práctica. Claro. Fíjate que tú has vivido en varios países, como mencionabas, ¿no? Y sé que pues has también tenido un recorrido, una trayectoria profesional muy importante. 17 años estuviste en General Mills, que es una compañía bastante grande y reconocida a nivel mundial, ¿verdad? También estuviste en Johnson & Johnson, en Cheerios, en Betty Crocker, o sea, en muchas empresas, ¿no? En diversos países. ¿Qué es cuáles son esas prácticas que, habiendo trabajado con diversos países y con personal de distintas culturas, cuáles son esas prácticas gerenciales que en tu opinión te han dado mejor resultado para trabajar con ese conglomerado? Esto fue algo que viene inclusive desde mis padres de alguna manera y me voy un poco más atrás porque siempre en mi formación familiar pues fue esa de mis padres venía de reconocer y de aprender de diferentes culturas, ¿no? De aprender cómo cada cultura tiene sus formas de hacer las cosas y qué cosas están bien vistas y qué cosas, digamos, son no tan bien vistas en un país, en alguna cultura. Entonces, a través de mis padres, pues, me sembraron esa semilla de cómo en cada viaje que hacíamos o cuando veíamos una película o cuando hablamos de algo, siempre reconocer que hay otras personas diferentes a nosotros, hay otras formas de hacer las cosas, hay otra forma hay otros puntos de vista, ¿no? Y esa semilla fue creciendo y donde yo la pude fue en la Cámara Junior realmente, ¿no? La Cámara Junior me dio esta organización sin fines de lucro de desarrollo y liderazgo, me permitió pues visitar cerca de
30, 35 países y convivir con muchas personas de diversas culturas, no solo dentro de Venezuela, sino también del mundo. Y eso pues marcó de alguna manera o desarrolló esa habilidad o ese conocimiento en mí en cómo ver las diferentes culturas y cómo cómo poder trabajar con todas. Y fue mi primera experiencia trabajar en proyectos, ya sea en comités de trabajo en la Cámara Junior o algo, en el que tenía sentado al lado una persona de Japón y al otro lado una persona de Israel y a otro lado alguien de Canadá, etcétera, y cómo esos diversos puntos de vista llegábamos a un punto en común, ya sea una solución, una recomendación, una decisión. Entonces, te doy todo esto porque no es algo que tú lo aprendes después de leer un libro o es algo que lo aprendes al ver un video, sino es algo que la experiencia es fundamental para desarrollarlo. Y no hay una solución única para esto, ¿no? Si tuviese que dar una receta de alguna manera, por un lado, es experiencia y buscar ponerse en esas situaciones en las que uno tenga que trabajar con equipos o con personas de diversas culturas. Eso por un lado. Segundo, hacer el trabajo previo, ¿no? Cada vez que yo voy a trabajar con un equipo multifuncional, pues trato de entender cada una de las personas que va a estar en ese equipo, ya sea que yo lo seleccioné o ya sea que fue impuesto de alguna manera. Necesito entender cómo esta persona trabaja, de dónde viene, cómo piensa, etcétera, etcétera, ¿no? Y tercero, es importante que no solamente sea yo que lo conozca, ¿no? Sino es el resto del equipo, ¿no? Y esas yo creo que son las los tres puntos, esa receta. Y este último punto, de nuevo, vuelvo a mi recomendación inicial, ese kickoff, ese lanzamiento, donde todos se ponen de acuerdo a cómo llevar un proyecto. Y te hablo a veces de proyecto, pero esto no es solamente proyecto, esto es muchas veces el día a día, ¿no? Anualmente en la empresa tenemos que hacer el presupuesto anual, ¿no? Y ese es uno de los mejores ejemplos. En el presupuesto, para hacer el presupuesto anual, yo tengo la gente me participa la persona de finanzas, me participa la persona de diseños, el de ventas, el de marketing, y todo eso. Es un equipo multifuncional que cada quien va a aportar un pedazo para tener el presupuesto total de la empresa, las estrategias, las acciones, cuánto nos va a costar, cuánto vamos a invertir, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que hacemos al principio es, cuando comenzamos, y estamos por comenzarlo ahora, a principios de octubre, empieza ese proceso para nosotros aquí en la empresa, es una reunión de lanzamiento y de kickoff. Ponemos a todo el mundo en una sala y le decimos, estos son lo que hemos logrado este año, así es como vamos a lograr este año, y estos son los lineamientos para nosotros construir el presupuesto para el año que viene, ¿no? Y si hay personas nuevas, porque hay algo que no hemos hablado acá cuando hacían la pregunta de los equipos de trabajo, una cosa es cuando uno tiene un proyecto, pero otra cosa es cuando esto es continuo, ¿no? Entonces, los equipos de trabajo se van renovando, ¿no? La persona de finanzas pasó a otra posición, alguien lo promovimos, alguien renunció y trajimos a una persona nueva, etcétera. Entonces, hay que integrar esa persona al equipo de trabajo, ¿no? Sí, fíjate. Entonces, el lanzamiento incluye claro, eso también, ¿no? Claro, exactamente. Y fíjate que aquí en el chat una persona que también muy apreciada por nosotros, muy querida, es María del Carmen León. Ella se conecta desde Guayaquil, Ecuador. Y María del Carmen, pues aparte de pertenecer al grupo de facilitadores virtuales,
y de coincidir en estos espacios de aprendizaje, pues justamente desarrolla proyectos y gestiona proyectos y asesora a las organizaciones en lo que significa la gestión de proyectos, ¿no? Ella proviene del área de ingeniería de sistemas y tiene una pregunta que hacerte. Bueno, en realidad tiene varias preguntas. Te pediría, María del Carmen, Sí. si puedes concretar en una en aras del tiempo y que tú la formules directamente a Alex, ¿te parece? Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Un tardes a placer. todos. Igualmente, Alex, mucho gusto. Básicamente, hola, ¿sí me escuchan? Ahora sí, ahora Sí, sí. ya, perfecto. Es cómo tú movilizas, yo los llamo los actores, a las personas del equipo del proyecto cuando identificamos justamente esas personas detractores, que allí Sí, hay un riesgo. Y lo otro también muy puntual, cuando hablabas de celebrar, completamente de acuerdo, es cómo enfocas también el proceso de retroalimentación, que justamente a veces se hace cuando estamos cerrando hitos, también hacemos los procesos de retroalimentación. Eso, por sí. favor, gracias. Gracias, María del Carmen, por tu pregunta, sí. Muy buena pregunta y muy pertinente a lo que estamos hablando, porque eh, y era algo un poco de lo que estaba tocando anteriormente, es, hemos hablado de cómo conformar los equipos y qué hace uno al comienzo, pero y cómo ir celebrando los avances de los proyectos o de los logros de objetivos, pero a lo largo del camino hay dos cosas muy importantes, ¿no? Que son justamente esas dos cosas que comentas. ¿Qué pasa si alguien no está funcionando? ¿Qué pasa si hay alguien en el equipo del proyecto que no está dando los resultados? Y eso está afectando el equipo. Y lo otro que comenta es la retroalimentación. Tradicionalmente, uno busca dar la retroalimentación cuando se termina el proyecto. Que eso es lo más común que sucede a la hora de un proyecto. Ya cuando llegaste al final y terminó todo, pides la retroalimentación. Creo que eso es importante, pero es tarde. ¿Mm? La retroalimentación tiene que ser continua. ¿Okay? Nosotros cuando nos... la empresa donde yo estoy, que es Marketing Impact, es una de 11 empresas que es dueña que es parte de un grupo que se llama Decisive Dividend, que es una empresa pública. Entonces somos 11 empresas allí y trimestralmente tenemos una reunión de presidentes, ¿no? De presidentes de las empresas para ver los resultados. Entonces, al final de cada reunión, mi jefe, pues él genera una sesión de los últimos 10, 15 minutos de retroalimentación. ¿Mm? No espera que termine el año, ¿no? O tenemos 4 o 5 reuniones de estas, es continuo, ¿no? Y vas viendo inclusive el avance. ¿Cuánto fue la nota que nos pusimos nosotros como equipo al lograr el objetivo anterior y cuál es la próxima? Y voy generando una historia. Entonces, esa parte de la retroalimentación tiene que ser continua desde el mismo momento que empieza el proyecto o la actividad que estás tratando de lograr. Y esa retroalimentación ayuda a evitar o a minimizar que alguien no haga su trabajo o falle, ¿no? Porque es lo que le permite a uno decir muy libremente, de manera muy respetuosa, decir, Pedro, tú te comprometiste a hacer esto, ¿por qué no lo lograste? Sí, ¿No? corregir a tiempo, pues exactamente, corregir a tiempo. Y eso ayuda a evitar a que tú tengas que a que te generen, como tú lo mencionas en el chat, detractores o que empieces a tener que hacer algo más drástico como es cambiar a alguien en el equipo del proyecto, ¿no? Entonces, esas dos cosas, si bien eran dos preguntas separadas, son muy importantes unirlas porque la retroalimentación viene de dos puntos, la retroalimentación como equipo de cómo vamos avanzando, pero también el rol del líder
proveer esa retroalimentación a cada miembro del equipo, para evitar eso, ¿no? Yo siempre en este, y no es solo en trabajar con equipos multifuncionales, pero es lo que trato de hacer, es dar una retroalimentación a tiempo y no esperar a que termine el año para darle toda la retroalimentación de cómo fue Claro. el performance o cómo fue que alguien se desempeñó en el año, ¿no? Cuando hay una oportunidad, esta es una buena oportunidad, ya sea para algo, reforzar algo positivo o corregir algo que no que hizo bien, ¿no? Correcto. Sí, atender a tiempo, pues atender a tiempo. Ese feedback, correcto. Así es. Alex, justamente gracias, María del Carmen, por esa buena pregunta, sí. En Proactic, como decía al inicio, tenemos 3 grandes áreas de acción. Liderazgo todoterreno, coaching organizacional y experiencias de servicio. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? Es una excelente pregunta. Te la debería hacer yo a ti, Francisco, ¿no? que tiene esa línea, pero esa línea de trabajo. Pero, a ver, la manera que yo lo interpreto, y no es porque se diga todoterreno eso, pero en general cuando yo pienso en alguien, en un líder, en alguien liderazgo, yo creo que es importante, número uno, es alguien que sea capaz de motivar y sea capaz de incentivar el logro de objetivos en un equipo de trabajo, sea multifuncional, unifuncional, una empresa grande, una empresa pequeña, voluntarios, de cualquier manera. Esa capacidad de poder motivar a un equipo, ¿ya? Eso es número uno. Y número dos, generándole o señalándoles a ellos el camino, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. Este es el camino, e inspirarlos para, entre ese punto uno, esta es nuestra visión, allá queremos ir, estos son los objetivos. Enséñale el camino, esto es lo que queremos lograr, e inspíralos, motívalos a llegar allá. Esas yo creo que son las dos cosas importantes en esto. Pero aparte de eso, te diría que la tercera parte es parte de lo que hemos hablado hoy. Es la parte práctica. Porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo se come eso, no? ¿Cómo es que eso lo llevas a la práctica? Eso siempre lo vemos en todas partes, que un líder debe generar una visión en el equipo, inspirarlos, pero ¿cómo se lleva eso a cabo? Tiene que ver con todo lo que hemos hablado, hoy. Es alguien que tiene que velar por el equipo, seleccionarlo, alguien que tiene que trabajar duro para lograr alcanzar eso, ¿no? Es alguien que tiene que atajar las cosas a tiempo, es alguien que tiene que corregir el camino, es alguien que tiene que motivarlos y celebrarlos. Entonces, son todas esas cosas que hemos hablado como pequeños detalles, esa construcción, que es el todoterreno, ¿no? Es el todoterreno. Pero sí, lo que siempre hemos aprendido es generar esa visión y enmarcarles en el camino e inspirar para llevarlos allá, ¿no? Claro. ¿Cómo te relajas después de un día ajetreado? Quisiera jugar más golf, ¿no? Pero porque para mí el golf es uno de mis hobbies y me ayuda a desconectarme de alguna manera. Lamentablemente en Canadá no podemos hacer eso todo el año. Por el clima, ¿no? Me imagino. Y además lleva mucho tiempo y entonces hay que atender compromisos familiares también, ¿no? Compartir con la familia. Pero en general, yo trato de lo que es el trabajo, dejarlo en el trabajo. ¿Okay? A veces no lo logro, pero siempre he tratado de que cuando yo salgo de la oficina, pues las cosas
quedan en la oficina, ¿no? Así tenga que trabajar en casa, pero genero ese espacio en casa para hacerlo, pero trato de lo menos posible mezclar las dos Claro, los cosas. dos contextos No, de trabajo y no es familia. fácil, Claro, no es fácil, así es. sobre todo en diversos periodos del año, cuando hay mucho estrés, cuando no estás logrando los objetivos, pero hay que hacer el máximo de esfuerzos para separar esas dos cartas. Entonces, al final, mi respuesta concreta, aparte de golf, es con la familia y teniendo ese espacio en casa. Esa es la manera como me trato de despejar y relajar, ¿no? Bien, bien. ¿Cuál es el momento más emocionante que has vivido? Desde el punto de vista profesional, dices, desde el punto de vista Personal, sí, desde el punto de vista personal. a nivel personal, yo creo que es la conformación de la familia. La verdad es que ver a mis hijos crecer y tener una familia unida y que todos vamos creciendo y aprendiendo juntos, creo que para mí es no solamente el logro más importante, sino es mi motivador de día a día, ¿no? Mi hija Isabela ya tiene 15 años, nació en Estados Unidos. Mi hijo Alex Daniel, pues tiene ya 9. Nació en Brasil y de alguna manera verlos crecer y cómo los cuatro y junto con mi esposa, cómo vamos desarrollando la familia y esperamos en algún momento que nos lleguen nietos también, ¿no? En el futuro, no todavía, pero en el futuro para seguir creciendo. Eso te diría que es el mayor logro personal. Que tienes. ¿Y qué desafío tienes actualmente? Bueno, hay dos desafíos, ¿no? Y te los comento del lado personal y del lado profesional, ¿no? Te empiezo por el lado profesional. La empresa donde estoy, Marketing Pack, que hoy es parte de un grupo de otras 11 empresas, eh, era hasta hace año y medio una empresa familiar que fue vendida a este grupo, ¿no? Entonces nuestro desafío principal es cómo convertir o cómo avanzar esta organización que era familiar, con pocos procesos, con baja tolerancia al riesgo, con bajos crecimientos, muy rentable y financieramente en muy buena posición, pero que la empresa compradora de Decisive Dividend lo que busca de alguna manera es hacerla crecer, ¿no? Y al hacerla crecer, pues no podemos hacer las cosas de la misma manera que la hacíamos en una empresa familiar, ¿no? Ese Entonces, es el desafío profesional. ¿Y el profesional. personal? El personal es cómo seguir avanzando y adaptándonos y acá en Canadá, ¿no? Como familia y como persona, ¿no? Dentro de ese cosmos es cómo bajar un poco de peso, ¿no? En mi caso, ¿no? Adriana antes me decía Oye, me suena conocido, vale, no sé por qué, pero me suena conocido. ese es como siempre el desafío, el reto de todos los años, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que a medida que uno va creciendo y desarrollándose, pues cada vez la salud se hace más importante y juega un papel, y eso es algo que pues creo que ese es el desafío más importante, ¿no? Personalmente, cómo irse adaptando cada vez más a un país y a una ciudad que no es la original de uno, y en ese marco, personalmente, cómo mejorar o mantener esa salud para que uno pueda vivir pues tantos años, todos los años que uno quiere, ¿no? Sí, sí, poder disfrutar, como dices tú, pues de los Así es. momentos y todo. Excelente. Bueno, Alex, ya estamos finalizando esta entrevista y quiero pedirle a mi videoaudiencia que por favor le demos un aplauso a este excelente gerente y empresario a nivel internacional, y gracias, Alex, por haber aceptado la invitación a Proactívate. Te dejo unos segundos para que te puedas despedir de la audiencia. Francisco, encantado de haber podido estar contigo y con toda esa audiencia que tiene.
La verdad es que ha sido un placer para mí. Estoy a disposición en cualquier momento. Me pueden ubicar por LinkedIn, principalmente allí para cualquier pregunta, contacto, oportunidad de negocios, ¿no? Así que definitivamente un placer. Me encanta que estés haciendo este programa. Te felicito a ti y a tu equipo que están haciendo, porque con toda seguridad, y espero que a la audiencia haya tenido, así sea una pequeña idea, le haya saltado, le haya sembrado alguna pequeña semilla que quiera explorar o aprender un poco más. Así es, estoy convencido de que así es. Bueno, nuevamente agradecidísimo contigo, Alex, y con toda la audiencia. Les recordamos conectarse nuevamente el próximo miércoles a la 1 p.m. Estaremos también con otro distinguido invitado, que es también Alejandro Valenzuela, es el presidente del Banco Azteca, uno de los principales bancos en México. Así que bienvenido también, Alejandro, acá a este espacio. Y bueno, nuevamente recordarles suscribirse a nuestras redes sociales y desearles a todos ustedes bendiciones para ustedes y para su familia. Muchísimas gracias por esta conexión en Proactívate y nos vemos el próximo miércoles a la 1 p.m. en Proactívate con Francisco Duarte. Gracias a todos. Prepárate para conocer una